Qué bendición, mis hermanos. Gracias a Dios por estar otra vez aquí en sintonía con la palabra de Dios. Quiero presentar a ustedes, mis hermanos, la lectura de la Biblia. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice así palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Mi hermano, es una crisis espiritual muy grave que en el pueblo de Dios no haya palabra de Dios ni visión divina. Es el colmo. En los tiempos de Samuel, cuando apenas él era un joven que se preparaba para desarrollar un ministerio profético poderosísimo, la palabra de Dios era escasa. Por lo tanto, no había visión divina en el pueblo. Pero Dios siempre está viendo y evaluando a su pueblo, y su palabra dice que no dará por inocente al culpable y no tolera la maldad de su pueblo. Por esto luego vino contra el sacerdote Elí y contra sus hijos y les dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y como la palabra de Dios es eterna, hoy es para el nuevo pueblo de Dios, para las iglesias, para nosotros, para las iglesias cristianas. ¿Y qué es, mi hermano, lo que más predomina en las iglesias cristianas hoy? Pienso que la predicación se ha escaseado. Se ha convertido en sermones doctrinales, y las visiones proféticas se han convertido en ambiciones. Desde luego que no es pecado presentar y recibir sermones, pero generalmente son teoría. Pudiéramos decir que es buena teoría. Es producto de la investigación teológica del texto bíblico. Y para presentar sermones no necesariamente tiene que tener un llamado pastoral. Hay políticos que con buena elocuencia, con buena retórica y con buena oratoria presentan muy buenos sermones. Pero la predicación de la palabra de Dios es trabajo exclusivo de los hijos de Dios, llamados por el Espíritu Santo para predicar el evangelio del reino. El Señor de la iglesia nos manda a predicar. El mismo Señor Jesús vino a predicar el evangelio del reino y a enseñar. Juan el Bautista vino a predicar sobre el arrepentimiento y el reino de Dios. A los discípulos Jesús los envió a predicar y a enseñar. San Lucas narra en Hechos de los Apóstoles: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mientras que el apóstol Pablo
escribe a los corintios y les dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y a nosotros Dios nos llamó para predicar y enseñar, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento en todas las naciones, e ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El apóstol Pablo hace una aclaración a los romanos diciendo: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mi hermano, la desobediencia al evangelio sigue siendo el detonante más peligroso para el pueblo de Dios hoy. El apóstol Pablo dice que para ser salvo hay que invocar el nombre del Señor. Pero el creyente hoy piensa en todo tipo de peticiones al Señor, menos invocar el nombre del Señor. Porque invocar el nombre del Señor tiene que ver con acción, tiene que ver con obra, con realización de la obra de Dios. Jesús habló a sus discípulos y les dice que oraran para que haya suficientes obreros, hombres y mujeres que hagan la obra de Dios, hombres y mujeres que invocan el nombre del Señor. Y les dice: a la verdad, la mies es mucha, las naciones, y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor quiere enviar obreros, hombres y mujeres que se presenten ante Él en oración, invocando su nombre. Es decir, reconociendo que el trabajo en la obra del Señor es mucho. Y si usted invoca el nombre del Señor diciendo: heme aquí, envíame a mí, el Señor le va a enviar a todas las naciones. Y le va a decir: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nos va a enviar a predicar y a enseñar. Y nos va a decir: solo necesitas permanecer en mi palabra. Como les dijo Jesús a aquellos judíos que habían creído: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es que el trabajo de predicar su palabra y enseñar obediencia a sus mandamientos es tarea para discípulos de Jesucristo. Hombres y mujeres dispuestos a hacer la obra de Dios en el mundo. ¿Lo cree usted, mi hermano? ¿Lo cree usted? Dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el apóstol Pablo agrega: mas no todos obedecieron el evangelio. A muchos creo que el Señor nos está dando la última oportunidad de invocar su nombre para que Él nos envíe. Y si Él envía, Él se encarga de suplir todo lo necesario, espiritual, física y materialmente.
Pero tal parece que la predicación del evangelio no es lo que predomina, porque es palabra profética. Y aunque tenemos también la palabra profética, dijo el apóstol Pedro, que es la más segura, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y la palabra profética, la predicación de la palabra de Dios, no ha sido bien aceptada por el pueblo de Dios desde el antiguo pueblo. No querían a los profetas porque les hablaban palabra de Dios. Les decían, mejor díganos mentiras, pero que sean sermones que nos halaguen, no predicación de la palabra, porque esta nos compromete. Claro, son más aceptables los sermones con base en el amor de Dios hacia los pecadores, o con base a las doctrinas que profesamos, o en las bendiciones materiales y económicas para su pueblo, o en el poder de Dios para sanar todas las enfermedades, o en la solución de todos los problemas. O sea, que no nos lleven a un compromiso con Dios y su palabra. Y la predicación siempre nos va a pedir una respuesta para la acción de la voluntad de Dios, y esto generalmente no gusta al creyente. Sin embargo, un sermón con buena oratoria, con elocuencia, con retórica, nos hace sentir a gusto. Mayormente si nos halaga, si nos adula. Hasta podemos salir del culto diciendo, qué buen sermón. Ahora sí me gustó el sermón. Mi hermano, pero si la predicación de la palabra no predomina, no hay visión profética en la iglesia. Y si no hay visión, tampoco hay misión. Porque la visión siempre está estrechamente relacionada con una misión, con un compromiso. Y cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Y se desvía a la ambición. Y la ambición se satisface con números. Se está satisfecho el hermano. En una iglesia el pastor está satisfecho porque tiene 10,000 miembros, porque recibe un buen salario, porque tiene una jerarquía. La ambición es peligrosa. La ambición nos hace que veamos bien a nuestro alrededor. Se ambiciona aquello que otros tienen. Generalmente bienes materiales, pero los ambiciosos terminan destruidos. Sí, obtuvieron muchos bienes materiales, tal vez reunieron mucha gente, pero perdieron lo más valioso. Basta con dar un vistazo a los grandes ministerios que la gente ambiciona. Muchos han fracasado en su matrimonio, en sus familias. Y el peor fracaso es cuando lleguen ante el Señor y le digan, Señor, nosotros hicimos hasta milagros. Y el Señor les diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Señor, pero tenía muchísimos miembros que congregaba todos los domingos. Y el Señor le dirá, apartaos de mí, nunca te conocí. Dios siempre ha pedido a su pueblo que ponga su mirada en las cosas de arriba.
Recuerde que a Pedro el Señor le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y el apóstol Pablo decía: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuidado, mi hermano. El diablo no quiere que tú tengas una visión. Él quiere que te desvíes, que seas ambicioso. Y el diablo trabaja contra los visionarios, los que tienen certeza de lo que esperan y convicción de lo que no ven. Pero en el mundo predomina la ambición. Y las iglesias están en el mundo. Por esto la advertencia de San Juan, cuando dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué interesante palabra de Dios para nosotros. Ahora, mi hermano, lo que más debe importarnos es: ¿cómo está mi relación con la predicación de la palabra de Dios? ¿Qué tanta predicación de la palabra tengo en mi corazón? ¿Cuánta predicación llega a mi vida? De esto dependerá mi triunfo o fracaso en la vida del reino de Dios en esta existencia y por la eternidad. Solamente si el creyente se sumerge en la palabra de Dios, triunfará en la vida del reino de Dios aquí, hoy y siempre. Y será prosperado con las bendiciones que Dios da. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios lo dice así, y como es palabra de Dios, es también para nosotros. Para Josué, el libro de la ley era el libro sagrado. La Biblia completa todavía no se conocía como ahora, pero era la Biblia en ese momento, aunque no se le llamaba así. Era el libro sagrado, era la palabra de Dios. Y Dios le dice a Josué: vas a meditar en este libro de día y de noche. Cuando recibes el mensaje de la palabra de Dios en tu corazón, encuentras respuesta y solución a todos los problemas de la vida. Y vas a guardar y vas a hacer conforme a todo lo que está escrito en ese libro. Nuestra relación con la palabra de Dios no es solo para tener un conocimiento intelectual o para tener un diploma, sino para hacer la voluntad de Dios. Hay una misión que cumplir y es divina, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres tú, mi hermano? ¿Quieres ser prosperado con la prosperidad que Dios da? ¿Y quieres que te vaya bien? Ya se le dijo a Josué, y es palabra de Dios. Por lo tanto es eterna. Es para mí, es para ti. Y nuestro éxito no depende
solo de lo que Dios desea o lo que Dios manda, sino de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer para Dios. Tú harás prosperar tu camino y te va a ir bien. Si te sumerges en la palabra de Dios, si guardas y haces conforme a todo lo que está escrito en la Biblia, te va a ir bien. Muchas veces, por no tener conocimiento de la palabra de Dios, el cristiano cree todo lo que oye y todo lo que ve en las películas. No puede analizar ni meditar porque no sabe qué dice la Biblia al respecto. De tal manera que si le dicen que la vacuna contra el COVID contiene el chip del sello de la bestia, así lo cree. Y si le dicen que si se pone la vacuna se va a convertir en un zombie, lo cree. Aunque estos no existen más que en la mente de un guionista que ya falleció, pero es el creador de los zombies para las películas de terror. Ya murió el hombre, pero dejó marcado en las mentes de mucha gente que no conoce la Biblia la existencia de esos seres, de muertos vivientes. Pero usted, mi hermano, todavía está a tiempo para vivir permaneciendo en la palabra de Dios hoy, la palabra de verdad, la palabra de Cristo. El que permanece en la palabra de Dios no se desvía, porque se convierte en un discípulo de Jesucristo. Se mete a la visión de su maestro, Jesús el Señor, y el diablo no le podrá hacer daño. Y entonces usted podrá decir con plena convicción: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Jehová es mi pastor, nada me faltará, y ningún arma forjada contra mí prosperará. Algunos solo lo dicen porque se lo aprendieron, porque lo oyeron o porque lo leyeron. Pero usted, mi hermano, el Señor lo ha llamado precisamente para que se sumerja en la palabra de Dios y viva en la visión divina, para que sea prosperado en todo su camino y todo le saldrá bien. ¡Qué maravilla tener la palabra de Dios para nosotros, mi hermano! Conviene decirle al Señor en esta hora: Señor Jesús, aquí estoy en este momento. Otra vez he oído tu palabra. Tu palabra me dice lo que tú quieres que yo haga. No quiero, Señor, desviarme. Sé que si me desvío, el diablo me pone la ambición. Voy a ver a los lados, voy a ambicionar lo que otros tienen. Pero, Señor, tú me quieres ver guiado por tu Espíritu Santo, el cual me ha llamado para ser tu hijo. Por lo tanto, Señor, recibo tu palabra hoy. Gracias, gracias, Señor, por tu grandeza. Bendito para siempre, Jesús. Gracias a Dios, mis hermanos. Gracias al Señor por su palabra. Recíbala hoy y reciba un abrazo, reciba un saludo, y que Dios le siga bendiciendo siempre. Bendiciones, mis hermanos.